8. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y hoy estamos reflexionando sobre Dios existe por sí mismo, un atributo que solamente Dios lo tiene. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hay una idea que debemos tener muy presente, es que Dios no está dividido en partes, ni está compuesto en partes. El hecho de hablar los atributos de Dios no se está diciendo que cada atributo sea un Dios. Lo que está diciendo es que Dios posee esos atributos. Pero los atributos en sí no es Dios. Dios tiene, posee. Entonces, cuando se habla de Dios, se habla de un todo. Dios es uno en sí mismo. Y todo lo que es Dios, así es Dios. La palabra de Dios nos da a entender, nos enseña que Dios es uno y único. Todo lo que se diga de Dios, así es Dios. O sea, no separado ni fragmentado. No existe una comparación que pueda explicar a Dios. Todo lo que se diga sobre Dios queda muy reducido a la realidad de lo que es Dios. Como decíamos ahorita, por ejemplo, los atributos de Dios no son Dios. Son formas de relacionarnos con Dios y Dios con nosotros. Se dice que Dios existe por sí mismo. Eso es algo que se propone para explicar a Dios. Pero eso no es Dios. Dios está más allá. Eso trae muchas complicaciones a mucha gente, confusión. Por eso la base es tener bien claro los atributos de Dios, porque a través de ese conocimiento vamos a tener una idea más amplia de Dios, pero no vamos a tener a Dios controlado. Como dice aquí, los atributos de Dios son formas en las cuales Dios se relaciona con nosotros y permite que nosotros nos relacionemos con Él. Por eso estamos hablando de profundizarnos en el corazón de Dios, porque eso nos va a afirmar y nos va a sostener ampliamente, ¿no? Entonces, decimos que Dios es santo, pero la santidad no es Dios. Cuando yo reflexionaba sobre esto, decía, es que necesitamos entender esta realidad. La gente quiere ver algo, entender algo, encerrar en algo, por eso presentan dioses, por eso presentan santos, por eso presentan cosas como para afirmarse, pero la relación con Dios se da por fe.
Hay algo que Dios ha declarado que es verdadero con respecto de sí mismo. Dios se declara a sí mismo: yo soy el que soy. Él dice: yo soy el que soy. Se entiende que es la forma más amplia que podemos entender, aunque hay otros conceptos, otras ideas, pero sobre Dios, Él es el que es. Por ejemplo, el existencialismo comienza con yo existo y no hay Dios. El cristianismo comienza con, cree que Dios es la existencia original. Dios se refirió a sí mismo como yo soy. Y como Dios es, todo lo demás que es. Regresamos a un atributo de Dios, es algo que podemos conocer acerca de Dios. Es conocer qué clase de Dios es Dios. Sí facilita, sí ayuda para tener esa noción más amplia y poder depositar nuestra fe en ese ser que existe por sí mismo. La razón siempre se queda corta respecto a Dios. Se le pregunta a una persona intelectual: ¿usted cree cierto que todo lo que es Dios puede ser entendido por nuestro intelecto? Y el intelectual respondió: si no creyera, sería un agnóstico. Entonces le contesta el mismo: si usted cree que todo lo que es Dios se puede ser comprendido por el intelecto, no es un agnóstico, es un racionalista. Eso es racionalismo puro y simple. La creencia en que yo puedo entender todo lo que Dios dice y lo que Dios es. Esto es, si es que realmente hay un Dios. Está en ese diálogo. Porque entra la posibilidad para dialogar: o hay Dios que no podemos entenderlo, que no podemos conocerlo plenamente, completamente, solamente podemos adquirir conocimiento de ese Dios, o no hay Dios. Por eso los ateos prefieren negar que haya Dios. Entonces, o la persona es agnóstica porque no cree en Dios, o es racionalista porque cree que conoce a Dios. Entonces nos lleva a la siguiente idea. La idea de que mi cerebro es el criterio para todas las cosas, para entender todo, se le conoce como racionalismo. El racionalismo casi siempre sigue una ortodoxia fuerte. El racionalismo dice: conozco a Dios, entiendo a Dios, puedo comprender a Dios. Eso es imposible. Solamente se está racionalizando. Que Dios nos bendiga.